Hola, buenas tardes. Soy Julia Santibáñez y estamos aquí en nuestra primera charla de café que se llama, comillas, Soy hombre y lo disfruto. Cierran comillas. Neta, neta, o sea, ¿se puede disfrutar ser hombre en estos tiempos? Y en realidad quien va a hablar son los invitados. Yo soy figura decorativa, a mí no me pelen, a quienes queremos oír realmente es a ellos. Nacho Lozano, a mi derecha, y cuyo libro está allá, están cruzados, para que sea a propósito, es periodista y articulista, tiene más de 20 años con una trayectoria en radio y televisión, tanto en México como en Estados Unidos, y es autor de 4 libros. Y Clemente Guerrero, cuyo libro está aquí. Es poeta y artista comunitario, estudió letras, tuvo una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas y su primer libro es Morciélaga, que publicamos en la Dirección de Literatura de la UNAM. Y yo quiero empezar por preguntarles, tú dices, Clemente, en uno de tus poemas, qué difícil la hombría. Creo que sí, creo que en estos tiempos está siendo difícil para muchas generaciones, no solo para los más jóvenes, pero distintas generaciones ser hombre, porque los modelos de masculinidad mutaron. O sea, los padres de muchos, me voy a referir siempre en masculino, porque esta es una charla para hombres que las mujeres pueden escuchar, pero va dirigida a los hombres. Los modelos de masculinidad mutaron. Los padres de muchas generaciones fueron o ausentes o golpeadores, o fríos, distantes. Entonces, se les enseñó a los hombres que hay básicamente una emoción que pueden expresar libremente, que es la ira. De ahí en fuera, el miedo no, porque los hombres no deben tener miedo, ni el llanto, ni el amor, ni la debilidad, ni... ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cada uno son de diferentes generaciones y eso nos interesaba tener, digamos, representatividad de distintas generaciones. ¿Cómo lo vivieron este hecho, formarse como hombres en un mundo tan complejo y tan contradictorio que te dicen no puedes llorar, no puedes sentir más que no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Quién quiere empezar? Tú vas. Va, va, va. Oye, me acordé bueno, de una cosa que también tiene que ver con este machismo y esta misoginia de vieja el último, ¿no? O sea, vas tú primero, ¿no? O sea, te toca a ti primero, los que vienen después son lo femenino, son los fracasados, son los segundones, son, son los últimos. O sea, se me ocurre porque estamos hechos de eso, o sea, estamos hechos de esas frases, estamos hechos de esas configuraciones, sí culturales, pero tú lo decías, Julia, sobre todo familiares que preservan esa cultura machista. Al principio tú decías si se disfruta ser hombre. ¿Qué es ser hombre? ¿No? O sea, ¿para quién qué es ser hombre? Hoy, en 2025, en nuestro país, y si nos vamos más allá, en nuestro planeta, ser hombre, ¿qué es ser hombre? O sea, ah, hay personas que se asumen hombres, aunque biológicamente no fueron considerados así, ¿no? Hombre es quién, cómo, es alguien que tiene cierta edad, a partir de cierta edad se es hombre, antes de esa edad no se es hombre. No lo sé, o sea, es una cosa que no tendríamos que definir, ¿no? Aunque, pues, claramente hay un aspecto jurídico en nuestra vida que te exige tomar un vuelo y decir: "Pero a ver, ¿usted qué sexo es? Claro. ¿Masculino o femenino? ¿Es hombre o mujer cuando tramita usted un pasaporte o tramita usted una licencia?", ¿no? Eh eso es fácil de batear, digamos. Lo que es complicado es cómo se es hombre, ¿no? O sea, cómo se es hombre. Si es como decías tú, ¿qué implica y cómo te aprecias tú? O sea, yo vería, hay varias maneras, ya dirás tú, Clemente, cómo lo ves, varias maneras a lo mejor de observar el cómo se es hombre. Una de ellas es desde esa persona que se asume hombre, o cómo es que el entorno y cómo es que las circunstancias lo catalogan, señalan, tratan como hombre, ¿no? El ser hombre va a terminar siendo alguien que tiene como objetivo eh, embarazar a alguien, es hombre el que es el fuerte, es hombre el que no atiende sus traumas y no tiene por qué atenderlos, sino alcoholizarse para sobrevivirlos, o es muchas otras cosas más, y ahí es en donde se abren las posibilidades de las masculinidades, ¿no? Sí, pues yo pienso que la construcción social de la masculinidad, pues sí es un tema que ha venido mutando, pero también han venido mutando en ciertos sectores, porque
pues todavía hay como comunidades pues, racializadas, no marginales, en las que el ser hombre tiene otras implicaciones que no necesariamente las tiene en la ciudad, en un sector de la clase media más o menos ilustrada. En ese sentido, yo creo que en mi experiencia como tallerista con jóvenes chicas, chicos, chicoas de bachillerato, yo veo que si hay una deconstrucción de la masculinidad, un planteamiento, un cuestionamiento de esa masculinidad hegemónica, pero que también al mismo tiempo sigue habiendo hombres muy hombres, ¿no? Digamos, hombres asociados con valores como la fuerza, como la violencia. Y en mi caso personal, yo sí creo que hay una construcción de la masculinidad y del ser hombre como un lenguaje de la violencia, ¿no? O sea, es decir, creo que los hombres, digo, ya dirá Nacho su experiencia, pero creo que sí aprendemos el lenguaje de parecer fuertes, ¿no? De sentir más rápido, de siempre estar demostrando algo más y que eso pues empieza desde muy niños, ¿no? En realidad es algo muy, muy desde edades muy, muy pequeñas y que va agudizándose y empeorando a veces con los años. Pero a ver, a mí me interesa esto que acabas de decir, un hombre muy hombre. Ujú. O sea, hay escalas de hombre. Yo creo que hay una forma de que se vea a los hombres, ¿no? Em, Hay una idea de masculinidad. Yo creo que la idea de masculinidad es una concepción ideológica. Por eso, pues vemos, por ejemplo, discursos en el ejército, ¿no? Hace muy poco el presidente Trump decía en una conferencia con militares que había que tener militares que no sean gordos, ¿no? Que sean más fuertes, con discursos bélicos, ¿no? Por ejemplo. Y ahí hay una construcción de la masculinidad como poder. Y creo que ha estado muy, muy presente en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, esto de vieja al último, también de homofobia implícita de la construcción del ser hombre. A mí me da mucha curiosidad eso, Julia, porque pareciera que, entiendo esta parte y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, cuando un hombre es poco hombre, termina no siendo hombre, porque más bien termina feminizado, ¿no? Claro. Termina siendo el homosexual, objeto de burla en un grupo, ¿no? Este, más bien es, a lo mejor menos macho, o lo que creemos que un hombre menos macho, un hombre que, eh, configura su personalidad a partir del respeto hacia las otras personas, sin asumir una supremacía, ¿no? Y eso lo hace menos macho. Me surge otra pregunta de lo que han dicho. Ser hombre implica igual, digamos, ser hombre es igual a tener el poder, dominar a otros. Rita Segato, que ha estudiado el tema, menciona la pedagogía de la crueldad, que los hombres son educados desde recién nacidos a que para ser hombres y ser reconocidos como tales tienen que ser crueles con otros hombres, y esto implica bullying, zapes, broncas en la escuela, tal, tal, y con las mujeres, que puede llegar hasta la violación. Ella señala que la violación es un rito de paso en muchísimas comunidades de hombres, o el feminicidio. Yo ya demostré que soy hombre, pertenezco. Entonces la pregunta sería, ¿ser hombre igual a tener poder? Hoy día socialmente, no ustedes 2 como individuos, sino socialmente así se ve. Sí, o sea, definitivamente, el poder está en los hombres, está concentrado en los hombres. O sea, definitivamente. O sea, eh, genuinamente las mujeres no han ejercido el poder como hasta hace muy poco. Y yo no diría que es un poder, digamos, si pensamos en a ver, en episodios y en lugares sociales, ¿no? Las empresas. Las mujeres no tienen poder en las empresas. Los consejos empresariales no incluyen a las mujeres. O sea, no, hay un pacto patriarcal que, entre otras cosas, discute él, ese nos lo quedamos nosotros. Ponla de directora general, que sea la imagen internacional, pero las familias en México empresariales siguen siendo familias misóginas, ¿no? Recién salió el ranking de los hombres con más dinero. El dinero en muchos sentidos es tener poder y pues María Asunción Aramburu Zavala sigue siendo del top 10, ¿no? Está en el lugar 4. ¿Qué otra mujer? ¿No? Entonces, no. Y el rol de la mujer, como tú lo hablabas, que a mí me encantó cómo lo planteabas, además desde las infancias,
tiene que ver con que te tienes que acostumbrar a eso, te tienes que programar a eso. O sea, al día de hoy hay un libro que se llama Mira las luces, amor mío, de Annie Ernaux, una mujer fabulosa, que premio Nobel de literatura. Eh, ella en Mira las luces, Mira las luces, amor mío, revisa la vida, todo lo que ocurre en el supermercado del lugar donde vive, ¿no? Y entre otras cosas, entre otros comportamientos, analiza cómo es que están organizados los juguetes en los pasillos para niña y para niño, que es increíble. Hasta el día de hoy siguen estando desplegados en estos pasillos de cualquier supermercado de la misma manera. Es decir, hay un pasillo que primordialmente es azul, negro o gris para los niños y que, como decías tú, tiene que ver con la programación, en este caso, de tu rol de género, que es el poder, para empezar, que es la violencia, la fuerza, la construcción, el espacio, la ingeniería, la arquitectura, la capacidad, la voluntad, el poder de decidir sobre la vida de los demás. Y desde pequeño te entrenan a ser un niño con capacidad, con el poder de decidir sobre los demás. Háblalo con un dardo, pensémoslo si es una pistola de agua, lo que sea, si son balines, pero es una pistola, es un armamento que desde pequeño a ese niño le dicen, este va a ser, entre otros, uno de tus poderes en esta sociedad. Y en el otro pasillo no está el poder, en el otro pasillo está los cuidados, están las bellezas, está la cocina, está la hospitalidad, está el silencio. ¿Qué El hubiera, interior de la casa versus el exterior de la casa para los qué hombres. hubiera pasado si a una niña de pequeña, en lugar de que sus niños le dijeran, ¿qué eres tú, marimacha, como para andar escogiendo un cohete? Le hubieran comprado el cohete. ¿Cuántas ingenieras no tendríamos? O al niño que querías un enuco para cambiar el pañal, ¿cuántas paternidades responsables no tendríamos si le hubieran dicho, ¿qué eres tú, joto, puto, como para elegir ese juguete? Claro. Sí, yo creo que por eso también decía que venía implícita la idea de la homofobia dentro de la construcción de la masculinidad. O sea, como que siento que cuando se pregunta como qué es ser hombre, eh, o sea, creo que es una respuesta que nos tocaría definir, ¿no? O sea, creo que lo interesante sería, ¿No? Claro. pero bueno, así es, ¿no? Una definición y no simplemente tener una preconcepción o una concepción ideológica del ser hombre. Yo creo que tú acabas de también tocar un tema que es el de la familia, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que lo dice Rita Segato, que es la primera escuela de la crueldad. Yo creo que habría que cuestionarnos, ¿no? Como la masculinidad, cuestionar diferentes tipos de instituciones. Por ejemplo, el ejército, por ejemplo, la familia, como por ejemplo la religión, ¿no? Y cómo las representaciones religiosas también tienen que ver con construcciones muy masculinas, ¿no? Y con las posiciones femeninas muy denominadas a ciertos roles, ¿no? Igualmente en la familia y en el ejército, por ejemplo. Ujú. Mencionaste, Nacho, y quisiera retomarlo en el contexto de lo que están diciendo, estas instituciones que soportan todo un aparato cultural, ¿no? La iglesia, el ejército, las escuelas, la familia, donde el papá tiene una serie de responsabilidades o no, porque muchas veces en este país los padres no están, exacto, y las madres tienen que asumirlas. Pero tú mencionaste el pacto patriarcal. ¿Qué es el pacto patriarcal dicho así, muy sencillamente? ¿Y a qué se refiere una persona, hombre o mujer, que dice hay que romper el pacto patriarcal? Pues, entre otras cosas, hay muchas maneras de entender el pacto patriarcal. Una de ellas es un grupo de hombres que al paso del tiempo se organizan para protegerse y preservar eso, el poder, los privilegios y toda la serie de circunstancias que siempre los han puesto en ventaja, para que en algún momento de vulnerabilidad puedan reaccionar para preservar ese status quo que les garantiza, según ellos, el ser hombres y según ellos el mantener el poder. Se ve en el ejército, sí, absolutamente, ¿no? Incluso en nuestro país hoy tenemos a una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Pero en pero ninguna eso general. en ninguna pero eso no significa que el pacto patriarcal se haya roto al interior de las instituciones del ejército, ¿no? Es decir, o cualquier organización que ha históricamente en este país acumulado el poder, ¿no? Digo yo también en el dinero, en el asunto del dinero, los empresarios no es que suelten
esa capacidad de decidir, no es que compartan esa capacidad de decisión. Yo le preguntaba a Patricia Mercado, que es legisladora, ella fue candidata presidencial, yo la entrevisté cuando era senadora, y cuando estaba de moda la canción de Shakira con Bizarrap, la de Sesión 57, si Las no me mujeres ya no lloran, las yo le mujeres preguntaba, ¿es facturan. cierto que las mujeres no lloran, las mujeres facturan? Me dice, pues ojalá, las mujeres seguimos llorando, las mujeres siguen llorando y no facturamos, porque el pacto patriarcal, porque estos hombres que se organizan y que están perfectamente amalgamados, digo yo, agrietados ya en muchos sentidos, porque los feminismos han causado grietas importantes, se siguen imponiendo e impidiendo que las mujeres facturen, es decir, tengan dinero, tengan independencia, tengan autonomía sin depender de los hombres. Hay muy poquitos casos que sí facturan, ¿no? O sea, Bien, dejémoslo como que sí. factura. En general, Shakira pues, o sea, seguro decir, factura, Sí, seguro. pero sí, en términos generales, no. Pero también habría que preguntarnos si facturar sería como un indicador para saber que hay una equidad, una liberación o que se rompe el pacto patriarcal, ¿no? o bueno, por lo menos te da autonomía, Sí, 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 porque si facturas tienes dinero claro. y tienes capacidad de decidir en muchos sentidos, ¿no? Las mujeres viven estas violencias, ¿no? Económicas, claro. Financieras. Sí, yo creo que, o sea, yo no creo que haya como hombres conscientemente que estén escogiendo realizar el pacto patriarcal, ¿no? Es como de que nos juntamos, firmamos un contrato, aquí está el pacto patriarcal, fírmalo con sangre. O violamos a una mujer y nos vamos a proteger. Yo creo que hay una serie de condiciones Explícitamente se dice, sociales vamos a cometer delitos contra ellas o a pesar de ellas o sobre ellas, o contra nosotros mismos, ¿no? pero nos protegemos, ¿no? Tenemos tú y yo un pacto, somos compas y O somos del mismo nosotros mismos, partido, claro. somos del ejército, somos de la misma empresa. Pero no creo que sea algo tan consciente, ¿no? O sea, yo creo que es algo que eh, está inmerso en la sociedad y que muchos hombres no son conscientes de que existe este pacto patriarcal, ¿no? Em, Creo que también se da mucho entre las violencias que se dan hacia los mismos hombres y que, por ejemplo, tú hablabas acerca como de los feminismos y que los feminismos han tenido como un largo avance de poder nombrar este tipo de violencias, ¿no? Pero los hombres no hemos tenido el chance de nombrar estas violencias, ¿no? Que nos ejercemos a nosotros mismos y entre nosotros mismos. Entonces yo creo que una tarea fundamental para quienes trabajamos con la palabra es nombrar, empezar a nombrar estas violencias, ¿no? Y empezarles a poner como adjetivaciones como que, por ejemplo, no es lo mismo que un hombre moreno se pare en el cardenal y le asignen una mesa a un hombre blanco, ¿no? Ahí también hay un pacto patriarcal, ahí está también interactuando una serie de fuerzas que no están siendo nombradas, ¿no? Y que también sucede lo mismo en las aulas de las facultades y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un trabajo importante que hacer en nombrar esas violencias, ¿no? Y yo preguntaría, si fuera hombre, ¿y yo por qué tengo que romper un pacto patriarcal? O sea, ¿ni qué? Si finalmente a mí me beneficia, beneficia a mis compas, ¿yo por qué tendría que romperlo? O sea, ¿hay alguna conveniencia, alguna ganancia? ¿En algo yo voy a salir beneficiado? Si no, pues perdón, pero yo sigo en el mismo pacto. Pues yo creo que la ganancia mayor es vivir tu vida como tú decides vivirla. ¿Qué Eh, quiere decir vivir mi vida? yo creo que los hombres hemos estado condenados al silencio, no a una clase de silencio en específico, en especial, que es un silencio muy violento hacia nuestras emociones, hacia nosotros mismos, y que romper ese, y a las violencias, ¿no? Incluso que hemos vivido, eh, y romper ese silencio es muy doloroso, ¿no? Y muchas veces se transmite como, por ejemplo, la idea del amor, ¿no? Y muchos hombres ponen como su valía o su demostración del amor de sombría en cuanto a su número de parejas, ¿no? Y en cuanto hay una ruptura, hay un dolor inmenso que no expresan en palabras, ¿no? Expresan en otras formas. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales, conviene, ¿no? Nos conviene a todos romper este pacto, es de que podamos decidir conscientemente y empezar a nombrar lo que sentimos, lo que queremos, nuestros deseos, y empezar a construir dinámicas de vínculos que generen otro tipo de vinculaciones, de cuestiones, ¿no? En Macho Menos tú mencionas, que además el título es espléndido, Nacho, pero tengo que decirlo, pero bueno, en Macho Menos tú mencionas que romper el pacto los puede hacer más libres, más plenos, más felices, de alguna forma. Yo creo, Julia, que entre otras cosas, romper el pacto es no enfrentar una orden de aprehensión, ¿eh? Porque hay una serie de conductas entre hombres que dicen, ¿y cuál es el pedo en hacer esto?
¿Cuál es el problema en tener varias parejas? Carnal, porque tienes una responsabilidad con esa persona y con las personas que procreaste con esa persona. No puedes andar por la vida, este, ¿sabes? O sea, diciendo, pues, ¿cuál es el problema? Si yo soy libre. Tienes una responsabilidad civil, tienes una responsabilidad moral y está tipificado. Entonces, te puedes enfrentar con un juicio por el comportamiento que tú crees que es normal. El pacto patriarcal se manifiesta también en micromachismos, ¿no? En asuntos en la vía pública, en la vida cotidiana, que están muy normalizados y que dicen que entonces ya no te puedo agarrar la nalga porque ya no te dejas. Ya no puedo decir lo bonita que te ves, lo buenota que te ves, lo buenota que se ve mi secretaria, porque ya me van a venir con una campaña de Twitter y ya no se puede decir nada. O sea, qué bonitos tiempos antes cuando el mexicano, pues, decía lo que no, brother, hay delitos que se cometen, hay faltas que se cometen. Lo que para ti puede ser absolutamente normal, perdón, está adquiriendo una dimensión distinta. Y por otro lado, pues esta parte que decía Clemente, porque hay que revisar nuestros traumas. O sea, hay que enfrentarnos al diván y descubrir qué hemos vivido, qué nos ha traumatizado, qué hemos engendrado dentro de nosotros que se ha manifestado como violencia. ¿Cuál es el origen de estas formas de pensamiento que tenemos, estas formas de conductas que tenemos, que más que resolverlas, las escondemos, ¿no? Las normalizamos, incluso las incrustamos en otras personas. Otra razón por la cual hay que romper ese pacto, porque seguramente nos va a tocar a nosotros educar a eh, personas recién nacidas a las que hay que darles una serie de elementos, ¿no? Lo más balanceado posible, ¿no? Que escapen de estos roles que han hecho históricamente tanto daño y que escapen de este patriarcado que históricamente han hecho tanto daño a las familias. O sea, esas son principalmente las razones. Hay pactos patriarcales que son criminales, ¿no? Y que se ven en micro. Es decir, en la pandemia, por ejemplo, se cometían una serie de delitos tremendos en el lugar donde las mujeres se podrían sentir más seguras, que era su hogar. Se volvió el número uno, el lugar más peligroso para ellas en términos de vida, ¿no? Y entonces ves estos pactos, estas reacciones de hombres en los ministerios públicos cuando las mujeres iban a demandar, en las escuelas cuando las niñas levantaban la voz, ¿no? En el trabajo cuando se decía, oigan, estoy trabajando desde mi casa, pero estoy en un círculo de violencia. No hablemos de eso. No es un gran momento para hacerlo ahorita, en que estamos batallando económicamente en la empresa por la pandemia y además nos viene este escándalo. No, no, a ver, brother, estás tapando algo que ya se denunció y eso a ti te hace cómplice y eventualmente enfrentar pues una situación jurídica que te compromete. Simple y sencillamente porque no tienes de otra, ¿no? Ujú. Y adicionalmente creo que tratar de reacomodar este término, la masculinidad, ser hombre, pues creo que también puede llevar a no sentirse tan aislados como muchos chicos se sienten, chicos en específico, varones, quiero decir, solos, aislados, fuera del lugar, las chavas no me pelan porque pues, yo tengo un modelo de masculinidad que no quiero cambiar, donde soy el fuerte, el dominante, el que explica, el que paga todo, el que decide qué vas a hacer y las chavas ya no quieren eso, entonces me siento hecho a un lado. Me parece que también repensar qué significa ser hombre hoy puede significar también, puede traducirse en encontrar otro tipo de acomodo social donde ya no me sienta tan aislado, tan solo, tan señalado. ¿Puede ser? Pues, o sea, como que yo entiendo que históricamente se ha establecido como el rol de proveedor, de protector, como a los hombres, a la masculinidad. Y yo creo que hay, pues sí, una gran crisis como de soledad en una crisis de esta masculinidad, porque pues es insostenible, no hay un modelo económico que ya no le permita a los hombres tener como estas cuestiones, ¿no? Em, y de sociabilidad. Yo creo que una parte importante como que los hombres pueden reflexionar sobre sí mismos para poder em, tener esta conversación con ellos es primero pues un reconocimiento de lo que se necesita, de lo que necesitan y que pues son emociones que pues necesitan salir. Y otra también
pues creo que tenemos que crear espacios entre hombres que nos permitan hablar de este tipo de temas, ¿no? De estas temáticas que no existen actualmente, ¿no? Digamos, hay propuestas como del Sistema Nacional de Cuidados en la que no se incluye, por ejemplo, a los hombres, ¿no? Los derechos de paternidad, por ejemplo, licencias de 5 días de paternidad que pues no sirven para nada, ¿no? eh, por ejemplo, espacios para las infancias, ¿no? Y dentro de los trabajos, o sea, es muy extraño que un hombre lleve a su niña a su trabajo y no hay espacios para esas infancias, ¿no? Entonces yo creo que pues sí hay como un amplio trabajo que hacer respecto a esas cosas, que son cosas muy concretas, ¿no? Y que atañen principalmente a los hombres que son básicamente hacia su salud, personal, ¿no? Es decir, ¿por qué los hombres, mueren mucho, no? Que es, por ejemplo, uno de los argumentos que se da mucho para ciertos coaches de masculinidad, ¿no? Y es, mueren mucho porque trabajan mucho, ¿no? Los hombres no sabemos descansar, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo aprender a descansar, ¿no? Y los autocuidados que tenemos los hombres es sumamente terrible, ¿no? O sea, venimos y hay que rescatar esas historias, ¿no? De abuelos, de bisabuelos que se han muerto trabajando, ¿no? O sea, literal que trabajan hasta el último día de su vida, ¿no? Y hay que empezar como a cuestionar también ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no hemos aprendido a autocuidarnos, no? ¿Por qué tenemos que seguir bebiendo, seguir fumando, seguir construyendo nuestro cuerpo a través del gimnasio con una masculinidad de músculos, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que es un trabajo que hay que hacer, pero sobre todo en la construcción de los espacios. Ujú. Para terminar, les quiero a cada uno decir una frase y respóndanme en una frase también, ¿qué les viene a la mente? Eh, Nacho, chillas como nenita, ¿qué se te ocurre? Es que chillo muy bonito. Clemente, siento que estoy de sobra. De sobra, pero todos faltan, ¿no? Todo suelta. Nacho, es muy pesado ser hombre. No. O sea, a ver, yo no aguantaría un cólico menstrual, Ya aburrí, se hace. por favor. Qué pesado es, hombre. Clemente, vieja el último. Por ahí estamos de pobreza, ¿no? Deja el último, pero sí, los de adelante corren mucho, pero los hombres también tenemos que trabajar para alcanzar, ¿no? Nacho, quien bien te quiere te hará llorar. Eh, hay que escapar de eso. Es decir, hay que escapar enfrentándolo, ¿no? Para eso, pediste una frase de reacción, Sí. pero yo cierro con eso. Higiene mental. Hay que salud mental. No. Si alguien te hace llorar, ahí no es. Y para cerrar, em, ¿qué pasos podrían ustedes proponer a la audiencia que nos está viendo y escuchando, como para ser un poco más felices, aunque sea un poco menos machos? Hablar, decía Clemente, Clemente trabaja con la palabra, Clemente es escritor de verdad. No, yo no, o sea, yo uso, es que no, muy distinto, yo nada más soy reportero, tú ve nada más, no. Eh, hablarlo, o sea, tú sabes la importancia de hablar y cada uno sabe la importancia de las palabras en un diván, en un espejo. Hay que hacerlo, hay que enfrentarnos, hay que entender por qué es que actuamos así, por qué es que heredamos estas maneras, familiares que fuimos heredando, ¿no? De dónde vienen, para, dejar de ser machos, ¿no? Porque es un asunto de vida o muerte para otras personas, y principalmente para las mujeres, si no revisamos esa parte nuestra. Clemente. Una cosa que los hombres deberíamos hacer es escuchar más, ¿no? Y escucharnos más. Yo creo que justamente también el libro de Nacho es un ejemplo de escucha, ¿no? De escucha activa, de escucha atenta, en la que pues él entrevista a contrapartes femeninas, ¿no? Pero habría que también escucharnos a nosotros mismos y escuchar a contrapartes masculinas, que, que creo que ese es un principio, ¿no? El escucharnos y hablar entre hombres y crear estos espacios pues de seguridad, de confianza y de hablar sin prejuicios y sin juzgar. ¿Me pasas el libro? Pues con esto cerramos. Muchas gracias a Libros UNAM, a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, por prestarnos esta hermosa cafetería de la librería Jaime García Terrés. Y muchas gracias también a ustedes que nos están escuchando y viendo. Les recomiendo para empezar estos dos libros, de verdad, les van a dar otra perspectiva. Clemente Guerrero Murciélaga,
publicado por la Dirección de Literatura de la UNAM. Nacho Lozano, Macho Menos, cuyo subtítulo es Ideas para deconstruirte. Creo que aquí hay claves importantes para ser más plenos como hombres. No lo digo yo, lo dicen ellos. Gracias, muchas gracias. Gracias.